Capítulo 8. Primeros partidos de oposición. Dos norteamericanos en acción. En los primeros meses del año de 1908 vino a México como enviado del periódico norteamericano Pearson's Magazine, James Creelman, quien, habiendo solicitado y obtenido del señor presidente Porfirio Díaz una conferencia, publicó el resultado de ella en el mes de marzo en el periódico que representaba. Tal entrevista causó enorme sensación en los círculos políticos favorables y adversos al porfirismo, pues las expresiones que el periodista puso en la boca del general Díaz resultaban en extremo comprometedoras para el régimen e inusitadas en quien jamás se suponía podría proferirlas. Lo más importante de tales declaraciones fue lo siguiente: deseo estar vivo cuando mi sucesor se encargue del gobierno. Esta expresión bien podría referirse al señor don Ramón Corral, candidato de los porfiristas a la vicepresidencia de la República, o a cualquiera otro surgido del bando de la oposición. Podría tomarse como una expresión ambigua, pero daba a entender de cualquier modo que don Porfirio deseaba retirarse del gobierno que había usufructuado durante más de 30 años. Pero más clara fue esta otra declaración en la conferencia con el periodista estadounidense. Si en la República llegase a surgir un partido de oposición, lo miraría como una bendición y no como un mal, y si ese partido desarrollara poder, no para explotar, sino para dirigir, yo lo acogería, le apoyaría y me consagraría a la inauguración feliz de un gobierno completamente democrático. Estas palabras fueron extensamente comentadas, cada cual a su manera. Los porfiristas negaron la veracidad de tales declaraciones y aún propalaron que dicha conferencia jamás se había realizado y que el tal Creelman era un nombre supuesto, tras el cual se encubría un enemigo del régimen porfirista. Los elementos de la oposición vieron en aquellas declaraciones una rectificación que don Porfirio hacía de sus procedimientos políticos, o por lo menos que reprobaba cuanto la camarilla que lo había rodeado estaba haciendo. El hecho real fue que porfiristas y opositores redoblaron sus actividades desde ese momento. El general Díaz nunca desmintió lo que a su nombre había afirmado el periodista gringo. En aquel mismo año de 1908, otro periodista sindicalista norteamericano, John Kenneth Turner, en unión de otros compañeros suyos, se dedicó a defender a los exiliados políticos mexicanos que radicaban en los Estados Unidos desde las columnas del periódico The Border. Pero hizo algo más. Dio a luz un libro, Barbarous Mexico, en el que denunciaba a la faz del mundo las vejaciones y atropellos que sufrían los mexicanos bajo el dominio del régimen del general Díaz. Este libro fue objeto también de apasionados comentarios. Los porfiristas lo consideraron como una injuria a nuestra nación por el solo título del libro, México Bárbaro. Formación de los partidos políticos. Impulsados por las declaraciones del presidente Díaz, que muchos creyeron de buena fe, algunas personas se dedicaron a la formación de partidos políticos. Estas personas habían pertenecido al porfirismo, aunque no al grupo de los llamados científicos. Pretendían despertar la conciencia cívica de los mexicanos para ejercitar sus derechos políticos y lanzar candidaturas para los puestos de elección popular. A fines del año de 1908, un grupo de distinguidos mexicanos empezaron a plantear la fundación de un partido que quedó definitivamente organizado hasta el 22 de enero del siguiente año, 1909. Este se llamó Partido Democrático, y en él tomaron parte connotados elementos que pertenecían al régimen porfirista, aunque, como ya dijimos, no se encontraban coludidos con el cientificismo. Tales eran los señores licenciados Benito Juárez Maza,
Manuel Calero, José Peón del Valle, Diodoro Batalla, Rafael Zubarán, Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, el profesor Abraham Castellanos, don Carlos Basabe y del Castillo Negrete, don Mauricio Gómez y otros muchos de distinguida intelectualidad y firmes principios liberales. El Partido Democrático hizo un llamamiento por medio de un manifiesto a la nación, a todos los ciudadanos, para que, sacudiendo su apatía, se aprestaran a cumplir sus deberes cívicos. En este manifiesto se delineaba un programa político por el que se debería luchar y que contenía como principales los siguientes principios: luchar por la libertad municipal que había sido destruida por la acción de los prefectos y jefes políticos. Intensificar la educación pública nacional, llevando las escuelas hasta el más apartado rincón de nuestro país. Modificación del sistema electoral para que pudiera ejercitarse el voto directa y libremente por todos los ciudadanos. Cumplimiento de las leyes de reforma, nulificadas por la complacencia del gobierno con el clero mexicano. Creación de una Secretaría de Agricultura para resolver el grave problema del campesinado mexicano. Otros muchos y muy importantes fueron los postulados del programa del Partido Democrático, que para hacerse oír fundó su periódico México Nuevo. A ese partido pertenecieron en La Piedad, Michoacán, las siguientes personas: licenciado Rafael Reyes, doctor Próspero Herrera, ingeniero Vicente Gutiérrez, licenciado Jesús Ríos y Córdoba, profesor Francisco Mercado, licenciado Jesús Cercado y quien estas líneas escribe. Además, algunos obreros. Se publicó un periódico redactado por el licenciado Reyes al que se tituló Germen Democrático. También en aquel año de 1909 se fundó el Partido Antirreeleccionista, en el que figuraban el señor doctor Francisco Vázquez Gómez, su hermano el señor licenciado don Emilio, el licenciado don Toribio Esquivel Obregón, cuyos artículos en contra de la política hacendaria del secretario del ramo, licenciado Limantur, eran muy sesudos y bastante leídos. Los periodistas Filomeno Mata, Paulino Martínez y Félix F. Palavicini, el licenciado José Vasconcelos, el licenciado Luis Cabrera y el ingeniero Manuel Urquidi, don Diego Arenas Guzmán y muchísimas personas de relieve, entre otras, quien había de ser el candidato de dicho partido, el señor don Francisco I. Madero. 3 grandes partidos se formaron en aquel año de 1909: el Club Central Reyista, el Gran Partido Nacional Obrero y el Club Soberanía Popular, en los que figuraban hombres tan eminentes como lo fueron el licenciado José López Portillo y Rojas, licenciado Alejo Mateo Cardeña, señores José García Medrano, Aurelio Cadena y Marín, Amador Lozano, Francisco Martínez Vaca, doctor César Margain, licenciado Salvador Milanés y Fausto Miranda. Los reyistas tuvieron como órgano su periódico La República. Lanzaron la candidatura del general Bernardo Reyes para la presidencia de la República, aunque sin la anuencia de este militar. El Partido Nacionalista Democrático surgió como un partido de principio, una vez que el general Bernardo Reyes declaró que él no aceptaría postulación de ninguna especie. Esta declaración la nulificó años más tarde, cuando se levantó en armas durante la administración del presidente Madero. El partido a que nos venimos refiriendo tuvo este hermoso lema: abnegación por la patria y justicia a todos los hombres.
Figuraron en ese partido hombres que prestaron y han prestado eminentes servicios a México, entre otros, ingeniero Ángel Sosaya, licenciado Enrique Bordes Mangel, Diego Arenas Guzmán, Francisco Cosío Robelo, José G. Higareda Reed, los hermanos Enrique Manuel y Adolfo Lailson Banuet, Marcos López Jiménez y otros muchos. Los partidos porfiristas. Los hombres que desde hacía largos años venían usufructuando el gobierno al amparo del general Díaz no iban a permanecer con los brazos cruzados. Desde luego redoblaron sus actividades y al Círculo Nacional Porfirista, que venía funcionando en cada reelección desde hacía varios años, se agregó la Unión Liberal, que tuvo vastas ramificaciones en todo el país entre las personas de la administración pública y los ricos ligados por grandes intereses al cientificismo. Estos partidos tuvieron periódicos de gran circulación en toda la República. Entre ellos podemos mencionar El Imparcial, El Debate, El Reeleccionista, El Porfirista y otros muchos en todos los estados. Los principales dirigentes de los partidos gobernistas lo fueron el general Pedro Rincón Gallardo, el licenciado José Ives Limantur, licenciado Rosendo Pineda, licenciado Joaquín de Casasus, licenciados Pablo y Miguel Macedo, don Fernando Pimentel y Faguaga, don Guillermo de Landa y Escandón, don Luis Terrazas, don Enrique Krill, y en los estados la flor y nata de la intelectualidad al servicio del régimen. El licenciado Pineda pronunció aquella abyecta frase: con el porfirismo hasta la ignominia. Este fue el último esfuerzo de aquella administración.